que es el único digno de honra, de gloria, de majestad y de imperio. Y vamos a una porción conocida de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y cuando lo tengamos decimos, amén. Y es conocido, es algo que ya conocemos. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios y útil. Fíjense, la palabra de Dios es útil, tiene una utilidad. No solamente es una palabra inspirada por el Todopoderoso, sino es una palabra útil para ti, para mí, hoy. Yo no sé si has tenido alguna vez que hacer una reparación en casa y no tienes la herramienta necesaria. Es bien complicado. Y de repente hay herramientas maravillosas que te hacen la vida tan fácil. Dices, nunca me imaginé que se podía nivelar esto con esta herramienta nueva que salió. Poner un cuadro con esta herramienta nueva que salió. Bueno, la Biblia es una herramienta útil que va a hacer tu vida muchísimo más fácil, muchísimo más llevadera. Los días buenos van a ser muy buenos y los días difíciles van a ser menos difíciles. ¿Por qué? Porque vas a traer la mejor herramienta, la palabra de Dios, que es útil. ¿Y para qué es útil? Ahí nos dice, es útil para enseñar, para reprender. Reprender es una manera elegante de decir para ser regañados. Necesitamos ser reprendidos. Es inevitable. Si tú no eres reprendido nunca por Dios, hay dos posibilidades. O eres perfecto o eres muy terco. No te das dando cuenta que estás siendo reprendido. Pero para poder crecer, tenemos que ser corregidos. Tenemos que ser reprendidos. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos mal. Entonces, es útil para enseñar. O sea, tenemos que venir a aprender, para reprender, para corregir. Hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que corregir. Y dice, y para instruir en justicia. Entonces, lo primero es que tú debes de llegar a la casa de Dios con esta disposición. Con la disposición de aprender algo útil para tu vida. Con la disposición incluso de ser reprendido de parte de Dios. Por eso para mí es tan importante que tengas la Biblia en la mano. Para que cuando te toque un coscorrón sepas que es Dios quien te lo está poniendo. Y lo aceptemos. Porque una palabra de hombre, nosotros nos resistimos naturalmente a la corrección de nadie. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan que estamos mal. A nadie nos gusta. Pero si tú vienes con la disposición de aprender y de ser corregido, si tienes la Biblia, lo vas a aceptar. ¿Y para qué va a ser? Para bendición. Hay cosas en las que necesitamos ser instruidos. Y ese es el fin, de hecho, de la declaración. Por eso es que declaramos. Y por eso les pido, háganlo con conciencia. Tiene una utilidad declarar. Si estás siendo racional, si estás entendiendo lo que estamos haciendo. Decimos, esta es mi Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, ¿qué hago? Sí se sabe en la declaración. ¿Qué hacemos? O sea, fíjense, empezamos reconociendo que es la palabra de Dios. Abro mi mente y abro mi corazón. ¿A qué? A la palabra de Dios. ¿Para qué? Fortalezca y establezca mi vida en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Por eso está el riesgo de caer luego en ritos por costumbre. No, debemos hacer eso conscientemente. Señor, yo vine aquí a recibir tu palabra porque sé que necesito ser instruido, porque hay cosas que necesito ser reprendido y hay cosas que necesito corregir, y como reconozco que es tu palabra, yo abro mi mente y abro mi corazón para recibirla. Si llegas de esa manera, llegas de la forma adecuada. Si llegas nada más a ver qué te acomoda, si va a estar bueno, si va a estar mala, si te gusta, si no te gusta, ya estás mal de entrada. Todavía no hay palabra y ya estás mal. ¿Por qué? Porque no eres un terreno fértil para recibir la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Amén. Así que estamos dispuestos a aprender. Estamos dispuestos a ser corregidos, a ser instruidos. Amén. Bueno, entonces vamos a aprender algo. Usted va a aprender algo hoy. Va a aprender una palabra en hebreo. La palabra es halal.
Repítala conmigo. Halal. No, no es halal, es halal. Así como muy bonito, muy elegante. Diga, halal. Eso. Mire, ya aprendí una palabra en hebreo. Esta palabra en hebreo puede ser nueva para ti, pero aparece muchas veces en la Biblia, y muchísimas veces, nada más que traducida al castellano. ¿Qué significa halal? Significa alabar. Cada vez que hay un texto bíblico que diga alabar, dice halal en el original hebreo. Significa celebrar. ¿Algún versículo que recuerden del pueblo de Dios celebrando? Cuando celebró en el Éxodo los milagros de Dios, dice, y el pueblo celebró, dice, y el pueblo halal, el pueblo celebró. Significa también glorificar, que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea halal. Significa también cantar. Cada vez que se habla y cantaron los salmos y cantaron los himnos, dice halal. Y también significa algo muy curioso, alardear. ¿Sabe usted qué es alardear? Alardear es como presumir. Como presumir. Entonces, halal también significa como presumir. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 27, verso 1. Proverbios 27, 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Es un consejo proverbial. Dice, no te jactes, no presumas del día de mañana, porque ni sabes si vas a llegar el día de mañana. Bueno, ese no te jactes, esa traducción jactes, es halal. El original dice, no halal, ¿sí? Porque no sabes. Entonces, halal también es alardear. Aprendimos algo, pero hay algo más difícil que aprender, porque para aprender se necesita la disposición de aprender algo, de aceptar nuevos conceptos. Pero hay algo más difícil de aprender, y es desaprender algo. Es mucho más complicado. Es mucho más fácil aprender que desaprender. Porque desaprender es dejar un concepto que tú tenías claramente establecido. Y lo que vamos a compartir hoy acerca de halal, del concepto de lo que es alabar, de lo que es glorificar, de lo que es cantar, estoy seguro que muchos de ustedes van a tener que desaprender algo para luego poder aprender algo nuevo. Y se los digo por experiencia, porque una de las cosas que más trabajo me costó como cristiano fue desaprender en relación a la alabanza y la adoración. Es una lucha. Todavía hay cosas que me cuestan trabajo en relación. Y hay una razón. Yo les he comentado en muchas ocasiones que nosotros fuimos formados en iglesias muy legalistas, tremendamente legalistas. Nosotros asistíamos a una congregación donde ni siquiera había alabanza. No había halal, no había alabanza, no era parte del culto la alabanza. Y ustedes saben que hay etapas que son mucho más formativas que otras. Estas fueron mis etapas de infancia, de adolescencia temprana, que son donde eres como una esponja. Así que yo estaba completa y absolutamente acostumbrado a reuniones donde no había alabanza en lo absoluto. ¿Por qué? Porque era demasiado sensual, porque era demasiado mundano. Y así crecimos. Después nos cambiamos a una iglesia ya más liberal. Lo único que se permitía era el órgano, nada más. Y un himnario bautista. Nos decían bautistas, ¿sí? Bendiciones a todos nuestros hermanos bautistas. Pero esta era una iglesia bautista tradicional. Solamente era permitido el órgano y el himnario bautista. En ese himnario, el cántico más nuevo era del 1600. No había algo más nuevo. Y el tiempo de alabanza era silencio. Y el director decía, himno 322. A él sea la gloria. Abrías tu himnario, nomás se veían las hojas pasar. Y empezaba el órgano. Daba una introducción y empezábamos a cantar toda la congregación. A Dios
sea la gloria. Y ya, siempre terminaba con un amén. Todos los himnos terminaban con un amén. Amén. Y así se oía. No voy a usted a creer que un amén de amén, aleluya, gloria a Dios, o menos un aplauso. No. Era silencio sepulcral. Y lo siguiente que se oía era el siguiente himno. Ahora himno 643. Y así nos íbamos todo el tiempo de alabanza. Así fui formado. Y después Dios nos llevó a una ya bien deschongada la iglesia. En esa iglesia ya se aplaudía. Pero imagínense lo que fue para mí, después de años de ser formado en ese tipo de alabanza, una iglesia donde aplauden. No, hombre, pero pues eso era un escándalo. Ahora, usted no sabe cómo aplaudían. ¿Sabe cómo aplaudían? Así. ¡Este era el aplauso! Entonces terminaba, amén. Y yo. O sea, esta era la máxima expresión posible de gozo en la iglesia. No había más. Entonces, imagínense, para mí, lo que es una alabanza como la que tenemos hoy. Con instrumentos, con cánticos nuevos. Eso hubiera sido inconcebible. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos de esta manera? ¿Cómo llegamos a alabar así? Sobre todo con alguien con este trasfondo. Que cada uno de nosotros tiene sus formas. Y por supuesto que hay libertad a la forma de alabar a Dios. Cada uno de ustedes tiene libertad. Y así como hay iglesias que tienen como muy claras sus formas, en cada iglesia hay diferencia también en eso. Hay algunos que alaban levantando manos y aplaudiendo. Hay otros que hasta medio bailan. Hay otros muy serios, que no mueven un músculo. No importa, puedes traer la alabanza más movida del universo, pero ellos están así. Bueno, creo que ni pestañean. Bueno, es su forma. Hay diferentes formas. La forma tradicional, una forma tranquila, una forma solemne, una forma explosiva, una forma festiva. Y eso lo podemos ver incluso en nuestra congregación. No todo mundo se expresa de la misma manera en el momento de adorar, porque lo intuimos como algo muy personal entre nosotros y Dios. Entonces, que cada quien tiene su forma. Sin embargo, todo lo que Dios establece una forma y un fondo. Y un fondo. Y yo me tuve que preguntar cuando fui llamado al pastorado, ¿cuál es la forma que Dios establece para adorarlo en la iglesia? Porque nada de lo que hacemos en esta congregación es casualidad, ni es por costumbre, ni es por tradición, porque yo fui llamado al pastorado de cero. Yo no heredé una iglesia de mi papá. Mi papá no era pastor. Yo soy el primer pastor de mi generación. Entonces yo no sabía cómo hacer las cosas, pero tenía una herramienta útil, tenía una guía, tenía una luz, la escritura. Dije, ¿cómo vamos a implementar un culto? ¿Cómo se lleva un culto? ¿Es correcto esto? ¿Es correcto el otro? ¿Es así? ¿Es así? ¿Cómo es? ¿Y qué es lo que nos arroja la Biblia? Porque tú podrás tener tu forma, pero una cosa es tu forma y otra cosa es la forma de Dios. Y quizá no conoces la forma de Dios. Y quizá hoy sea el día de aprenderlo. Vamos a un libro de la Biblia. Es el libro más extenso de la Biblia. Los Salmos. No es casualidad, ya por ahí ya hay una revelación. Los Salmos es el libro más extenso de la Biblia. Y yo te pregunto, ¿sabes lo que son los Salmos? Son alabanzas, son cantos. Los Salmos son alabanzas, se hicieron con el propósito de ser cantados en la congregación. Pues ya de ahí nos damos cuenta que a Dios le gusta la alabanza, que a Dios le gusta los cantos, porque el libro más extenso es un libro de cantos, escrito por nada más y nada menos que por el rey David. A él se le atribuyen la enorme mayoría de los salmos, que fue un extraordinario rey y que fue un músico. Fue un músico, un extraordinario músico, con una unción además en su instrumento. Una unción tan grande que con la música Dios lo usaba, la música de Dios, la destreza con la que David tocaba para expulsar demonios. Imagínense.
Qué increíble tener ahorita esa arpa de David y cuando te toque visitar a la suegra vas con ella bien armado. Y fíjense lo que va a escribir este hombre. Miren, este hombre fue un hombre que tuvo muchos aciertos y muchos desaciertos. Como muchos, más bien como todos nosotros. Y seguramente los desaciertos de David han sido mucho más graves que los desaciertos de la mayoría de muchos de nosotros. Digo, ese hombre mandó a matar a un inocente, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Y sin embargo, Dios dijo que el corazón de David era un corazón conforme al de él, a pesar de sus desaciertos. ¿Por qué decía eso Dios? Porque David entendía profundidades del corazón de Dios que muchos pasan por alto, que muchos no las entendían. Y por eso va a decir Dios, este hombre tiene un corazón conforme al mío. Bueno, ese hombre con ese corazón conforme al corazón de Dios, que su misión de vida fue levantar un templo para el Señor y levantar una alabanza organizada para el Señor, porque a eso dedicó su vida David. Y no lo vería en vida, sino sería su hijo Salomón quien vería la culminación de los esfuerzos de David por levantar un lugar de adoración a Dios. Va a ser inspirado por el Espíritu Santo para convertir esos cantos en palabra e instrucción y herramienta para nosotros. Con eso en mente vamos a un salmo muy conocido, el Salmo 150. El Salmo 150. Y vamos a ver qué enseñanza nos arroja hoy la Escritura, porque venimos a aprender. Y Dios nos ha traído para aprender. Y vamos a darle lectura. Salmo 150 dice, alabad a Dios, ¿dónde? En su santuario. Alabad en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Aquí me voy a detener. Ya nos está diciendo para empezar qué es una alabanza. Quizás yo te pregunto, bueno, ¿qué es una alabanza? ¿Qué es una adoración? Quizás no sabrías quizá definirlo. Es un concepto mucho más amplio, pero en este contexto es hablar de la grandeza de Dios. Lo está diciendo claramente. Alabadle por sus proezas, las proezas de Dios, las grandes cosas que Dios ha hecho con su pueblo, las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros proclamamos eso, estamos alabando, estamos levantando alabanza al Señor. Cuando hablamos conforme a la muchedumbre de su grandeza, de cuán grande es Dios, cuán bueno es Dios, cuán misericordioso es Dios, todos los atributos extraordinarios de nuestro amado Señor, es una alabanza que nosotros levantamos para Él. Así que eso es alabar. Luego hay cantos que se están levantando en congregaciones que no son alabanzas, porque no están hablando de eso. Y no digo que estén necesariamente mal, pero no son alabanzas. Tenemos que entender lo que es una alabanza. Y aquí se nos dice, alabad a Dios, ¿en dónde? ¿En dónde? En su santuario, en su casa, en su iglesia. Hay una instrucción bíblica de reunirnos para alabar a Dios. Les digo esto porque hay mucha gente que se salta el tiempo de alabanza en las iglesias para llegar al tiempo de la palabra. Es muy común que hay gente que ve el culto como si la alabanza fuera en los cortos, en el cine, o si fuera música de espera en lo que empieza el servicio. No, la alabanza es una parte fundamental del culto. Y hay una instrucción escritural de reunirnos a alabar a Dios. No solamente reunirnos, donde dice la Escritura, y no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, sino congréguense también a alabar a Dios. Así que ustedes no deberían de llegar nada más a escuchar la palabra, sino a alabar a Dios. Porque el no entender eso es perderte mucho de las bendiciones de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto no puede decir que no podemos alabar a Dios afuera. También se debe alabar a Dios afuera, pero estamos hablando del contexto de iglesia. Tenemos que alabar a Dios en su casa. Es una instrucción bíblica. Continúo leyendo. Vamos al Salmo 100. Déjenme ahí la manita mejor. No, vamos a regresar a este salmo, pero vamos a otro salmo, al Salmo 100. ¿Qué es lo que nos acaba de arrojar la Escritura? Bueno, ¿qué es alabar? ¿Y dónde se nos está mandando también a alabar? Esto finalmente se puede hacer con cualquier temperamento.
Usted puede ser una persona muy seria y cumplir con esto. Pues yo me reúno para alabar a Dios y alabamos. Levantamos, proclamamos la grandeza del Señor. Desde mi ser, yo soy de los que traigo matraca. Hay un hermanito amado que trae su matraca, aunque usted no lo crea. ¿Está bien? Cumple también con eso desde su manera de ser, desde su temperamento. Me reúno y hablamos de las grandezas de Dios. Muy bien. Vamos al Salmo 100. Para aquellos que son muy serios. ¿Está bien? Así son. Bueno, Salmo 100. ¿Lo tenemos? Aclamen ¿con qué? Con alegría al Señor. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Se nos vuelve a decir. Reconozcan que Él es Señor, es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Aquí está hablando de la grandeza de Dios, de exaltar a Dios. Entren por sus puertas, pon atención, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios ¿con qué? Con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Aquí la forma escritural ya no me parece tan seria. Ya no me parece tan seria. Se nos dice una y otra vez con gozo, con júbilo. Levanten alabanza con gozo, con alegría. Usted puede decir, pues que yo traigo la alegría, pero la traigo por dentro. La traigo por dentro. Bueno, puede ser finalmente que la traiga por dentro. Pero no me parece a mí ya tan serio. Aunque usted sea así. No, es que yo soy así. Yo así alabo. Está bien. Lo malo es que así alaba usted, pero no más en la iglesia. No más en la iglesia es usted así de serio. Porque cuando lo veo afuera de aquí, le está dando vuelo a la hilacha, pero parece nazareno. ¿Por qué? ¿Por qué afuera sí puedes celebrar y aquí no? Y te darás cuenta que hay una resistencia inexplicable. Y esto yo lo he visto. Los serios de la congregación, esos hermanos que son muy serios, está bien, si así fuera, yo lo respeto. El problema es que gana el América. Fíjese, el América, que es pecado ya. Y se ponen como locos, suben en su Facebook brincando porque ganó. Me acaba de pasar, venimos llegando de Madrid y me reuní con unos pastores. Aproveché el viaje para poderme reunir con amados pastores. Y no me tocó que se jugó la Champions. Yo no sabía, yo no soy muy de fútbol. Entonces se jugó la Champions y jugó el Real Madrid y ganó el Real Madrid yo estando en Madrid. Y yo no lo sabía, yo estaba inconsciente de eso. Y me dice el pastor con el que estábamos platicando, un pastor muy serio, de formación bautista, por cierto. Me dice, oiga pastor, ganó hoy el Real Madrid. ¿Por qué no nos apresuramos de tomar el café y vamos a celebrar la orejona? Yo pensé que era el cumpleaños de la suegra o algo, porque no sabía qué era eso de la oreja. Luego me enteré que es el trofeo, pero yo escuché, vamos a celebrar la orejona, pues uno se imagina, la mejor de una abuela, ¿no? Ya luego supe que era el trofeo. Y ahí vamos, con este pastor bautista, un hombre mayor, ¿sí? Un gran siervo, más alto que yo, más gordo que yo, guapo también. Y le digo, va, y mis hijos encantados. Mis hijos, vamos, pues vamos. Y ahí me llevan a una calle llena de gente. Pero llena de gente y un ambiente festivo, todo el mundo alegre, jubiloso. Y digo, ¿pero qué venimos a hacer aquí? Pues es que aquí va a venir el equipo de fútbol. Van a venir aquí y van a sacar a la orejona. y pues vamos a celebrar con ellos. Oh, pues está bien. Y de repente ponen un himno. Y todo el mundo empieza a cantar. ¿Tú sabes lo impresionante que es escuchar esa muchedumbre cantar? Madrid, Madrid, Madrid. Me lo aprendí, Madrid y nada más. Y luego otra vez, Madrid. Y luego otros y todo el estadio. Y yo de repente volteo y no veo ya. A mi amigo pastor no lo veo, pero yo andaba enfiestado. Todo el estadio. ¿Cómo no te voy a querer?
Y de repente volteo y veo a mi amigo pastor que se había ido por una bufanda. Y estaba con la bufanda. Brinque, brinque, ¿cómo no te voy a querer? Y dije, no, pues estoy serio, pero nada más aquí, en su iglesia, porque aquí no nomás que espectáculo esté dado. Pero a mí ni me importó, yo también ya estaba acá. ¿Cómo no lo iba a querer? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el gozo se contagia. El gozo es contagioso. Todo el mundo estaba feliz. Pues yo también me puse feliz. No sé ni quiénes son los jugadores, pero yo estaba feliz también. El gozo se contagia. Entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a Salmo 150, verso 3. Y vamos a hacer este match de que si estamos o no en la forma escritural, más allá de la libertad que toda iglesia y todo individuo tiene. 153, ¿lo tienen? Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jah. A mí esto no me parece muy serio, discúlpenme, hermanos serios. No me parece muy serio. Cuando yo vi eso y confronté con mi manera de adorar, me impactó también. Porque a mí no me gusta eso de los panderos, eso no me gusta. Porque no fui formado así. No fui formado así. Y hay quien me diga, sí, pastor, pero finalmente el fondo es lo importante. Toda doctrina trae una forma y trae un fondo. El fondo es lo importante. Pero Dios nos da forma y fondo para que cumplamos con ambas. Hay un episodio espectacular en la Escritura, por muchísimas razones, donde Jesús va a tener un encuentro con una mujer samaritana. Jesús va a un pozo para encontrarse con esta mujer y tiene una conversación con ella muy interesante. A veces, por no conocer lo que está sucediendo, el contexto, perdemos mucha enseñanza. Lo primero que está sucediendo ahí es que Jesús está rompiendo con todo paradigma al acercarse a una samaritana. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos eran archienemigos. Se odiaban a muerte. Se odiaban tanto que si un judío, estaban en el mismo territorio, prácticamente. Si un judío tenía que ir a un lugar, en la Biblia, por ejemplo, hay algo muy curioso. Si tú sigues cómo Jesús fue predicando y cómo se movían los discípulos, te darás cuenta que hubo ocasiones donde se tardó tanto tiempo en llegar. Eso a nosotros no nos dice nada, porque no estamos familiarizados con la topografía de Israel. Pero si la conocías, dirías, ¿y por qué se tardaron tanto? Si estaban cerquitita. Porque estaba el pueblo samaritano. Y entonces ellos preferían rodear montañas para llegar a un lugar antes de caminar entre ellos. De ese tamaño era la animadversión entre judíos y samaritanos. ¿Y sabes por qué existía ese odio? ¿De dónde venía? Venía precisamente por dónde adorar a Dios. Los judíos y los samaritanos están emparentados. Ambos son israelitas. Los samaritanos no son otra nación, son israelitas. Nada más que son los israelitas que se quedaron durante la dispersión, cuando los judíos fueron tomados y llevados a Babilonia. Jerusalén es destruida. Y estos israelitas que quedaron ahí, se tuvieron que mover de la ciudad porque quedó en ruinas y crearon una nueva comunidad en Samaria. A estos israelitas ya no les tocaron las historias de Daniel. Ya no vivieron eso. No fue parte de su tradición porque ellos estaban aquí y eso estaba sucediendo en Babilonia. Ya no les sucedió la historia de Nehemías. Eso ellos ya no lo conocieron. Cuando el pueblo de Dios regresa, muchísimos años después, se encuentran con este tipo de israelita extraño, que adora de una manera distinta en un lugar diferente. Y le dice, vénganse para acá, vamos a restaurar ya el templo de Jerusalén. Dice, no, pues nosotros adoramos aquí desde generaciones, desde mucho tiempo antes. No, pero vénganse acá. No, pero ¿por qué? Si Dios está aquí, no está acá. Bueno, pues por eso se enemistaron, generacionalmente, por un asunto de adoración. El punto es que volviendo al encuentro de Jesús con la samaritana, él se acerca, rompe con todo paradigma al acercarse a una samaritana, y es por eso que, si lo lees con atención, lo primero que hace la mujer samaritana es sorprenderse de que le hable. No solamente porque él es judío y ella samaritana, sino porque él es hombre y ella es mujer. Y un rabino no trata con mujeres. Aún hoy, fíjense,
Siglo XXI. Yo tengo amigos judíos ortodoxos y no deja de impactarme que he estado reunido con ellos y llega una mujer a saludar. La saludo, ¿qué tal, Mauricio? No, a mí no me puedes tocar, discúlpame. Yo no puedo tocarte. Y si le preguntan, ¿y por qué no me puedes tocar? Te lo dice sin ningún problema. Porque me contaminas. Y se quedan viéndote así con una sonrisa. Y ellos lo creen genuinamente. Y si no, pregúntale a un judío ortodoxo. O traten de tocarlo, siendo mujer. Te va a decir, no me puedes tocar. Perdóname, discúlpame. No son groseros, pero no los puedes tocar. Rabinos del siglo XXI. Ahora imagínate rabinos del siglo I. Pues Jesús habló con ella. Eso no lo dice el texto. El texto no lo enfatiza. Lo da por hecho, pero nosotros no conocemos de contextos, se nos pasa por alto. ¿Qué tiene de raro que un hombre le hable a una... Nada, no, sí, en esa época era rarísimo. Rarísimo. Jesús está rompiendo con todo paradigma. Y todavía se pone más raro cuando descubres que esa mujer samaritana es a la primera persona a la que Jesús le revela ser el Mesías. Eso habla mucho del corazón de nuestro Cristo. La primera persona que supo que Jesús era el Mesías no fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, fue la mujer samaritana. Él empieza a hablar con ella. Y ella empieza a intuir que ese rabino no es un rabino normal. No es un rabino como todos. Y él empieza a darle palabra. Y ella empieza a abrir su corazón. Y va a llegar un momento cuando ella, incluso confrontada con sus pecados, va a hacerle una pregunta al Señor. Le dice, yo veo que tú eres alguien especial. Puede ser que seas el Mesías. Tengo una pregunta para ti. ¿Dónde se debe adorar? ¿Cómo se debe adorar? Porque a mí me han dicho que en Samaria y ustedes dicen que en Jerusalén. Jesús le va a responder, ahorita lo vamos a leer. Pero lo importante es que aquí estamos viendo que esta mujer tiene un corazón de adoradora. A ella le preocupaba adorar a Dios correctamente. Y cuando tiene la oportunidad de intuye que hay alguien que le puede dar respuesta, le pregunta, ¿cómo debo adorar? ¿Dónde debo adorar? Y aquí está la respuesta de Jesús. Juan 4:21 en adelante. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le dice, llegará la hora en el que los verdaderos adoradores no necesitarán adorar en Samaria ni en Jerusalén, sino adorarán en espíritu y en verdad. Porque son tales adoradores los adoradores que Dios busca. Y yo me pregunto si Dios está buscando adoradores hoy en Bea, si encuentra entre nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Porque para adorar a Dios en espíritu y en verdad tenemos que entender la adoración. El apóstol Pablo escribiría en su epístola a los romanos, el apóstol Pablo, un hombre que tuvo que desaprender todo lo que le habían enseñado. Tuvo que desaprender toda su tradición, toda su religión para abrazar el cristianismo. Y Dios lo utilizaría para escribir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Fíjate la instrucción que le da la iglesia en Roma. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, les ruego que se presenten como un sacrificio, y ese sacrificio es su culto racional. Ahorita nosotros estamos celebrando un culto, es un culto a Dios, es un culto a Jehová, amén. Ese culto, este culto tiene que ser racional, no irracional. Quiere decir que es un culto que entendemos lo que estamos haciendo,
cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Eso es un culto racional. Cuando usted va a una iglesia y celebran Santa Cena y le preguntan, oiga, ¿qué es esto? No sé, pero así hacemos el culto. Y usted no sabe por qué. Ese no es un culto racional, es un culto irracional. Usted está y no sabe la razón. No sabe la razón de por qué hacen lo que hacen. Dios quiere que sepamos la razón. ¿Por qué? Porque una adoración racional nos va a llevar a una adoración relacional. Dios quiere relacionarse con nosotros. Y para que Dios se relacione, necesitamos ciertas condiciones. Yo te quiero hacer una pregunta. Si yo te invito a mi cumpleaños y tú tienes a bien llevarme un regalo, ese obsequio que tú traigas y que me entregues porque es mi cumpleaños, ¿lo vas a elegir en relación a tus gustos o a lo que me gusta a mí? O sea, ¿me vas a regalar algo que te gusta a ti o me vas a regalar algo que me gusta a mí? Es una pregunta para ver si los invito ahora en mi cumpleaños. ¿Me vas a regalar lo que te gusta a ti o lo que me gusta a mí? Me van a regalar lo que me gusta a mí. ¿Por qué? Pues porque me aprecian. ¿Por qué? Pues porque me quieren. Y entonces investigas qué le gusta al pastor Mauricio. Pues eso le voy a regalar. No me vas a regalar lo que a mí no me guste. Imagínese que usted, una dama, me regala a mí los zapatos de tacón que a usted le gustan. Pues sería una locura. Usted me regala lo que a mí me gusta. Ahora yo te pregunto, ¿la alabanza para quién es? Entonces, ¿por qué carambas te tiene que gustar a ti? Si la alabanza es para Dios, ¿por qué carambas te tiene que gustar a ti? Si no es para ti, es para Dios. Y Dios ya nos dijo cómo le gusta. Aquí está, lo estamos leyendo. ¿Qué crees? A mí no me gusta. A mí me gustaría más solemne. A mí me gustaría un poco más serio. A mí me gustaría un poco más religioso. Pero a Dios no le gusta así. Y mi alabanza es para Él. No es para nosotros. No es para darnos gustos a nosotros. Así que tenemos que aprender eso. Es a Él a quien debemos de agradar. Porque además, cuando nos relacionamos con un Dios que se agrada, pasan cosas espectaculares. Pasan cosas espectaculares. Cuando Nehemías regresa a edificar el templo, empiezan a leer la palabra de Dios. Y dice la Biblia algo muy raro, que empiezan a llorar. ¿Cómo empiezan a llorar? Era lo que habían esperado durante muchísimos años. Regresan de la dispersión, reconstruyen los muros de Jerusalén, van a empezar nuevamente a tener templo, a adorar a Dios, leen la palabra por primera vez en generaciones y se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta cuán lejos estaban de Dios. Se dieron cuenta cuán desobedientes, cuán ingratos, cuán infieles habían sido a Dios. Pero Nehemías va a decirles: ¡hey! No lloren, no estén tristes. Hoy es un día consagrado al Señor. Sí, hemos sido desobedientes, sí, no hemos entendido, sí, le dimos la espalda, pero hoy es el día que cambia eso. Hoy es el día que cambia eso. Así que váyanse a su casa, compartan con lo que tienen, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dijo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si te falta fuerza para seguir adelante, te falta fuerza para levantarte, te falta fuerza para luchar por tu matrimonio, te falta fuerza para educar a tus hijos, ¿qué necesitas? La fortaleza de Dios. Y nuestra fortaleza es su gozo. ¿Y qué pone gozoso al Señor? Entre otras cosas, que lo alabemos. Eso lo pone gozoso. Y la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios está en todos lados. Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta en todos lados. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Así que le voy a pedir un favor, póngase de pie. Póngase de pie y quiero que haga algo. Si puede hacerlo, hágalo. Si no puede, no lo haga. Respire y llene sus pulmones. Llene todos los pulmones. Aguante el aire ahí.
Ahora sáquelo. ¿Lo pudo hacer? Dice la Escritura: todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que yo voy a alabar a Dios, yo voy a exaltar a Dios, yo voy a glorificar a Dios y yo voy a alardear de Dios. Yo voy a presumir que tengo un Dios que no me deja caído. Yo voy a presumir que tengo un Dios que me levantó a mi hijo de un hospital. Yo voy a presumir que tengo un Dios que 7 veces he caído y 7 veces voy a levantar. Pero he entendido algo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que vamos a alabar al Señor como a Él le gusta. Y vamos a ver qué sucede en tu amada iglesia. Alabemos al Señor. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.